Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Una vez más aquí predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Antes que te quites o antes que te quedes, te tengo que decir algo muy importante, ¿sabes? No corras, que voy a hablar la palabra de Dios. Acércate. La Biblia dice que los que oyen la palabra de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, tengo un tema hoy que es un tema maravilloso que te va a ayudar a crecer en el camino de las cosas de Dios. Ya que hoy muchas personas no están predicando el evangelio. Ya que hoy muchas personas están peleando entre ellos, quién tiene y quién no tiene el verdadero evangelio. Ya que hoy muchas personas dejaron la palabra de Dios y están viviendo de sueños, de profecías. Yo te vengo a hablar de la palabra de Dios. Y es interesante que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, esa palabra se hizo carne y habitó entre los discípulos. Y ellos vieron su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de poder y lleno de amor. Esa palabra se hizo carne y murió por nosotros en la cruz del Calvario, por los judíos primeramente y también por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces no huya de este mensaje. Comparte este mensaje. Dale like a este mensaje. Me sigue por este mensaje porque tengo más palabras de Dios para darte. Vamos, dale a la campanita. Y cada vez que nosotros prediquemos el evangelio, te estará llegando mensajes. Cada vez que yo poste un video, te estará llegando mensaje. Hernán ya postó otro video. Vamos a oír la palabra de Dios. Yo quiero leer en el libro, que Dios te bendiga. Yo quiero leer en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 27 en adelante. Yo quiero saludar a todos los pastores. A nuestro hermano pastor Pedro Marcano en la misión 19, allá en Margarita. Que Dios te bendiga poderosamente. Quiero saludar también a nuestro hermano pastor Fran, aquí en la misión 1, Manao. Que Dios le bendiga poderosamente, haciendo un gran trabajo aquí en Manaos, Brasil Norte. Que Dios pueda bendecir a nuestro hermano pastor Mauricio de la misión Luz del Mundo en Valle Verde, misión 13. Que Dios te bendiga poderosamente, mi hermano. Siga adelante, que Dios te dará la victoria. No dejen de predicar el evangelio, la palabra de Dios. Y yo quiero saludar a los hijos de Dios en donde quieran que estén en distintas partes del mundo. Y también quiero saludar a mis seguidores. Que Dios les bendiga y les proteja poderosamente. A los que no me siguen, también que Dios los bendiga. A los creyentes y a los que no son creyentes, que Dios les bendiga poderosamente. Dice así Jeremías, capítulo 23, versículo 27. Quiero predicar con el tema el poder de la palabra de Dios. Vamos allá. Dice: no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con su sueño que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Yo quiero orar por esta palabra poderosamente. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu gran misericordia, por los que están atentos a esa palabra, a los que están oyendo el mensaje de la palabra en cada casa y cada hogar donde la palabra llegue. Dios mío, entra con cura, entra con liberación, entra con denuedo. Espíritu de Dios, Señor, haga su trabajo, Espíritu Santo.
haga su voluntad en el nombre de Jesucristo. Y aquel que cree, que diga amén. Entonces, yo quiero decirte que Dios es maravilloso y para siempre es su misericordia. Es interesante que la primera vez que la palabra de Dios se manifiesta en piedra, con letra, se manifiesta en piedra porque el mismo Dios comenzó a escribir. Cuando Moisés estaba en el desierto, los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 31, versículo 18, dice que Dios con su mismo dedo escribió los 10 mandamientos. De ahí en adelante, nosotros vemos cómo la palabra de Dios era impregnada. La palabra de Dios era escrita. Y la palabra de Dios se tenía que cumplir. Dios estableció 613 mandamientos para que su pueblo en medio del desierto anduviese en un orden el cual Dios había estipulado, había mandado a Moisés. Y el pueblo en sí no tenía las Sagradas Escrituras. ¿Quién tenía las Sagradas Escrituras escritas con el dedo de Dios y por Moisés? Eran los sacerdotes. Los sacerdotes, los líderes del pueblo, tenían la obligación de predicar, de enseñar la palabra al pueblo que no tenía la Biblia, no tenía la palabra. Y en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, Dios anticipa o de antemano, antes de que Israel tuviese rey, Dios es claro como dice que cuando el pueblo pidiese rey, porque ya Dios sabía que en el futuro el pueblo iba a pedir rey. Cuando el pueblo pida rey, entonces el rey que elijan el pueblo tiene que ser de las tribus, tiene que ser del mismo Israel. Ese rey se le dará una copia del libro de la ley para que ande conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios quería que su pueblo anduviese delante de él por la palabra, por su palabra. Si la palabra estaba escrita, si la palabra estaba impregnada, Dios no necesitaría de profetas para hablarle a su pueblo. ¿Verdad que no? Porque ya la palabra estaba. Y en cuanto Dios hablaba con Moisés, Dios nunca se contradecía en su palabra. La palabra decía una cosa y Dios no iba a decir otra. Entonces andaba Dios conforme a su palabra. Entonces yo quiero que tú entiendas con pasar del tiempo, Israel, justamente Dios lo predijo, pidió rey. Y los reyes no andaban conforme a Dios le había dicho. Los reyes agarraban la palabra de Dios y la escondían para andar conforme al propósito de su corazón. Y levantaban para ellos levantaban para ellos profetas que hablase profetadas. Ellos no estaban hablando palabra de Dios, porque Dios dejó su palabra. El pueblo dejó la palabra de Dios, y Dios deja la palabra de él en las manos del rey, en las manos del sacerdote, para que ellos anden conforme Dios quiere. ¿Y qué hacen ellos? Esconden la palabra de Dios. Y en Oseas capítulo 4 versículo 6, Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció, fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y Jeremías
Dios hablando con el profeta, dice: no piensa cómo hace mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron del nombre, se olvidaron de mí, o el nombre de Baal. Entonces, dejan la palabra de Dios y comienzan a tener sueños mentirosos y comienzan a decir: Dios me dijo, Dios habló. ¿Dónde está la palabra de Dios? Igualmente está pasando hoy. Muchos ministros dejaron la palabra de Dios y están hablando profetadas. Están hablando sueños. Están hablando de visiones. Están hablando cosas que Dios no le mandó. Y dejaron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice en el 28, el profeta, entre aspas, entre comillas, el profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. ¿Por qué Dios dice eso? El profeta que tuviera sueño, cuente el sueño. ¿Por qué Dios? Y a quien que él fuere enviada mi palabra, hable mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová en el versículo 28. Hoy en día tú hablas la palabra de Dios y a mucha gente no le gusta. A la gente le está gustando hoy que le hablen mentira. Que le digan que Dios lo va a exaltar, que Dios lo va a usar, que Dios lo va a llevar a las naciones. Pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a predicar la palabra de Dios, comienzan a dormirse. Comienzan a ponerse bravos. Comienzan a bosteciar. Comienzan a ver reloj y a decir: ¿cuándo va a terminar este culto? Porque tú estás hablando la palabra. Mas la Biblia dice: mis ovejas oyen mi palabra. ¿Y cómo es que hoy mucha gente están oyendo visiones, están oyendo profetas, están oyendo vidente y se están olvidando de la palabra de Dios? Dios le dice al pueblo de él a través de Jeremías, le dice así: el que tiene mi palabra, hable mi palabra. Tú estás predicando la palabra de Dios. Si tú no estás predicando la palabra de Dios, comienza a predicar la palabra de Dios. Nadie va a ser salvo con mentira. La gente se salvan por la palabra. La gente es convencido por la palabra de Dios. Jesucristo dijo: la palabra de Dios son espíritu y son vida. Para eso es que Dios permitió este espacio, que yo predicara la palabra, la palabra. Y él dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? La palabra paja y trigo son diferentes. La paja es para animales. Y mucha gente se han convertido en animales irracionales. Dejan la palabra de Dios para comer paja. La paja que estamos hablando aquí en la Biblia habla de sueños mentirosos. La paja que habla la Biblia aquí están hablando de visiones mentirosas. Y Dios dice en la Biblia: si soñaste, cuenta el sueño. No diga que yo te mandé. No diga que yo te hablé. Tú soñaste. Cuenta el sueño. Y a lo que yo le envíe mi palabra, dice Jehová, hable mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Cuando la Biblia habla de trigo, yo creo por la palabra que cuando habla de trigo, habla de pan.
¿Y quién no come pan? Si hablamos del pan que se come la gente y el otro día va a la letrina, va al vaso sanitario, ¿qué acontece si come del pan que descendió del cielo? Mi alma adora a Dios. ¿Qué acontecería si pegamos la palabra cuando Jesucristo dijo: el pan que ustedes comieron en el desierto los hizo que ustedes murieran en el desierto, mas el que come de este pan nunca volverá a tener hambre? Y necesitamos comer ese pan vivo que descendió del cielo, a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios no nos llamó a comer paja, nos llamó a comer pan. Por eso que el tema es el poder de la palabra. Esa palabra se hizo carne. Esa palabra dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que me come no volverá a tener hambre. ¿Sabe por qué? Mucha gente perseguían a Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículo 69. ¿Sabe por qué Cristo estaba así de repente? La palabra que descendió del cielo estaba así de repente y multiplicó panes, literalmente hablando. Y multiplicó los peces. Todo el mundo comió y quedó lleno. Aleluya. Todo el mundo quedó full, lleno. El otro día comenzaron a seguir a Jesús. Damos de ese pan. Jesucristo le dijo así: ustedes me están buscando por el pan que se están comiendo. Ustedes están detrás de mí por profecía. Ustedes están detrás de mí para que yo les profetice carro, casa, quinta. Ustedes están detrás de mí porque quieren buscar mujeres, quieren buscar cosas que no son de Dios. Mas él dijo así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces el pueblo de Dios se había desviado de la palabra de Dios para vivir conforme a su propio corazón. Y no es diferente hoy. Hoy hay mucha gente predicando paja. Hoy hay mucha gente predicando mentira. Hoy hay mucha gente predicando sueños mentirosos. Pero Dios está levantando una generación de predicadores. Dios está levantando una generación de hombres que hablen su palabra, que es lo único que puede salvar el mundo. Es lo único que puede cambiar tu vida. Es la única que puede transformar tu matrimonio. La palabra. Esa palabra se llama Cristo, ¿sabe? Esa palabra entró en la casa de Carmen Lara. Esa palabra entró en la casa de Hernán Rodríguez y cambió la vida de este hombre que te está predicando hoy, ¿sabe? Esa palabra entró ahí, y lo que nadie consiguió hacer conmigo, la palabra de Dios lo hizo. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo no se fiera la palabra de Dios? ¿Cómo no hablar de esa palabra? Y Jeremías estaba viviendo tiempos duros. Cada vez que Jeremías hablaba la palabra de Dios, Jeremías era castigado. Cada vez que Jeremías hablaba la palabra de Dios, lo metían preso. Cada vez que Jeremías hablaba la palabra de Dios, la gente ponía la trompa como un elefante grandísima, porque no querían palabras. La gente quería mentira. La gente estaba viviendo en pecado. La gente estaba viviendo en desobediencia delante de Dios. Y los reyes y los sacerdotes se habían desviado de la presencia de Dios. Y entonces Dios levantó un profeta. Entonces tú tienes que ver que cada profeta que Dios levantaba era porque su palabra había sido escondida. ¿Tú te acuerdas de Osías? Osías comenzó a gobernar con 8 años de edad, porque todos los reyes de Israel se habían vuelto hacia Dios.
se habían desviado de Dios. Querían hacer o hicieron las cosas que su corazón le pedía y escondieron la palabra. Y cuando él fue mayor de edad, él comenzó a ordenar la casa de Dios y mandó a uno de los sacerdotes a ir a la casa del tesoro. Y cuando estaban buscando dinero para arreglar la casa de Dios, ¿sabe lo que encontraron? La palabra de Dios, toda empolvada, escondida. Y hoy en día la palabra de Dios tiene que salir de los lugares que están escondidos para ser predicada. ¿Sabe? Hoy en día hay mucha gente siguiendo personas que están predicando mentira. Hoy en día hay muchas personas que están siguiendo personas que solamente tienen paja para dar. Tienen sueños mentirosos, profecías mentirosas. Pero Dios está levantando una generación. Dios está levantando una generación fiel que predique su palabra, la palabra de Dios. 29, versículo 29. Dice así, escucha bien. No es mi palabra como fuego, y dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego. ¿Y cómo es que alguien no va a sentir el fuego en su corazón cuando la palabra de Dios está siendo predicada? Aquellos que sienten el fuego de Dios cuando la palabra de Dios está siendo predicada, ellos son hijos de Dios. Pero todo el mundo no siente el fuego de Dios cuando la palabra de Dios está siendo predicada. ¿Sabe cuándo siente el fuego de Dios? Cuando le comienzan a mentir. Cuando le comienzan a decir, levanta tu mano que Dios te va a bendecir. Todo el mundo quiere ser bendecido, pero no todo el mundo quiere ser obediente a Dios. Todo el mundo quiere que Dios lo honre, pero no quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Beleza. Tú sabes que los hijos de Aarón se metieron en el templo y comenzaron a hacer lo que le daba la gana. Y la misma gloria de Dios los mató dentro del templo. ¿Sabe por qué? Porque ellos entraron y no discernieron entre lo santo y lo profano. Ellos comenzaron a ser diferentes a lo que la palabra de Dios decía. Y hoy es igual. Mucha gente están diciendo, o mucha gente están siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. No están siguiendo la palabra. Mucha gente hoy se está levantando. Dios me mostró, yo soñé, yo vi una visión. Mentira. ¿Dónde está la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Entonces vamos a parar con esto. Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos, prepárate, que tú también eres parte del ejército de Dios. No es mi palabra como martillo que quebranta la roca. Entonces, ¿cómo que se ha dejado la palabra de Dios hoy en día? ¿Cómo la gente está diciendo, no, hay muchas palabras de Dios? Queremos zapateo. Si la persona está predicando y no habla en lengua, no es de Dios, no tiene unción, ¿sabes? Y esta palabra hoy está siendo predicada para ti que me estás escuchando. Es la única que puede transformar la vida del ser humano. La palabra. Y Dios me permitió entrar en esta plataforma para predicar la palabra. Cristo es la palabra. Mi mensaje tiene que ser la palabra. La profecía tiene que ser la palabra. Mi sueño, tengo que contar sueño. No tiene nada que ver la paja con el trigo. La palabra. ¿Te gustó? La palabra. ¿No te gustó? Es la palabra. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Dice Dios. Jeremías está hablando con el pueblo de Dios. A ver cómo dice ahí. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la roca.
Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas que dicen Jehová. Yo estoy contra los profetas que dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho. Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Vamos a parar con eso. Que el Señor reprenda. Vamos a parar con eso y vamos a predicar la palabra, gente. Dios estaba en contra con la gente que hurtaban su palabra y profetizaban mentiras. Y Jeremías era perseguido porque hablaba la palabra de Jeremías. Dios le hablaba a Jeremías porque era un profeta. Y segundo, le hablaba a Jeremías porque la Biblia estaba escondida, la palabra estaba escondida. Él le hablaba a los profetas de dos razones. Y antes que Jeremías naciese, ya Dios lo había preparado para que profetizara en su nombre. Entonces yo sé que hay don profético. Y hay gente que está siendo usada proféticamente hoy en día. Por el don que Dios le dio. Pero ¿dónde está la palabra? La palabra más segura que nosotros tenemos está en nuestras manos. Se llama Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, gente. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios hablando con su pueblo. El pueblo de Dios estaba todo desviado. ¿Tú sabes por qué el pueblo de Dios fue llevado cautivo hacia Babilonia? ¿Sabe? Porque dejaron a Dios. En fin, dejaron la palabra. Y al dejar la palabra, dejaron de obedecerle a Dios. Y yo traigo una reflexión para ti, que te quedaste hasta el final viendo este video. ¿Sabe? El pueblo de Israel fue llevado cautivo y él no tenía Biblia. Hoy en día los cristianos y los que no son cristianos deben tener Biblia en su casa. Si tiene Biblia en su casa, los que no son cristianos, imagínate los que son cristianos. Pero la Biblia no es para tenerla en la casa guardada de colección. La Biblia, nosotros tenemos que tenerla y abrirla, leerla y practicarla. La Biblia es para yo grabármela en las tablas de mi corazón y andar conforme a ella, como dijo David. Guardé tu palabra para no pecar contra ti. Para eso está la palabra. Hoy hay una grande proliferación de Biblia, pero también hay una grande analfabetismo de espirituales que no tienen la palabra de Dios guardada en su corazón. Solo se oye gente decir amén. La Biblia dice amén. Dios me dijo amén. Basta. Vamos a parar con eso. Vamos a leer la Biblia. Vamos a guardar la palabra de Dios. Vamos a ponerla por obra. Yo te exhorto en el nombre de Jesucristo. Abre la Biblia y comienza a leerla. Vamos. Que Dios te bendiga y te guarde. Si tú no eres cristiano, yo quiero hacer una oración por ti. Si tú eres cristiano y quieres que ore por ti, envía tu comentario. Vamos, comenta. ¿Qué tú dices a través de este mensaje? Curte este mensaje. Da like a este mensaje. Y me sigue para más contenido. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Se le ama. Shalom es paz. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Por las personas que asistieron a este video. Por las personas, Dios, que no pudieron asistir a este video hasta el final. Yo te doy gracias poderosamente. Que el Señor pueda entrar en sus casas con providencia. Que Dios pueda hacer una obra grande en aquellos que escucharon la palabra. Y aquellos que van a aceptar a Cristo en este precioso día. Levanta tu mano ahí que tú no quieras a Cristo. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Borra mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a permanecer en él. Gracias, Señor. Dame de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a caminar en este gran ministerio. Quien te saluda y oró por ti, tu hermano Hernán Cova. Y que Dios te siga bendiciendo poderosamente. Chao.
Shalom es paz.